Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy es martes 28 de julio y meditamos el Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículos 36 al 43. En aquel tiempo Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo, y los segadores, los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, para meditar, y como bien sabemos, porque así nos lo ha revelado la Sagrada Escritura, Dios nos ha amado primero. Y gracias a ese amor nosotros podemos existir y corresponderle. Pero esto que sobre el papel es fácil de comprender, no es tan fácil de vivir, especialmente cuando se trata de dejar que Dios nos lleve la iniciativa y sea el origen, guía y meta de cada proyecto que realicemos. O sea, en otras palabras, tenemos que aceptar que es el Hijo del Hombre y no nosotros quienes plantamos la semilla que da fruto de vida eterna. Aún más, la iniciativa corresponde a Dios, y si podemos volver a Él tras la caída original es por pura misericordia. Lo expresa así San Agustín de Hipona y nos dice: «No aspires a saber cosas profundas. La fe es una gracia de Dios, y la gracia, para ser tal, debe concederse gratuitamente». Esto quiere decir que no es fruto de los méritos del que la recibe, sino don de la generosidad del que la da. La fe, pues, no es mérito tuyo, es beneficio de Dios. Una de las cosas entonces más bonitas de la crisis del coronavirus, además de ver lo buena que es tanta gente, esa solidaridad que en algunos puntos se desarmó, fue poder también comprobar cómo el Señor se ocupaba de nosotros. Se ocupa de nosotros. Esas indulgencias que el Papa Francisco nos regaló son una imagen de cómo Dios nos sale al encuentro de cada uno de nosotros para derramar sus gracias. A veces pensamos que somos nosotros quienes nos comprometemos con el Señor, especialmente, los que somos sacerdotes, consagrados, etc. Pero lo cierto es que Él, quien más se ata a nosotros, es Él. O sea, la suerte, pero también la responsabilidad de que el Señor se haya comprometido con los sacerdotes y a través de los sacerdotes con todo el pueblo a hacerse presente cada vez que celebramos la Eucaristía, es ya de por sí un hecho de valor incalculable. Una locura de amor que, como todas las cosas gratuitas que nos superan, hay que saber y aprender a aceptar. O sea, Él hace y a nosotros corresponde dejarle hacer. Como ya hemos dicho algún día, debemos dejar a Dios ser Dios. Si lo hacemos y le entregamos el mando de nuestra vida, ésta empezará a resplandecer de un modo nuevo. En segundo lugar,
Cuando uno es consciente de que es Dios quien camina a su lado, que es Él quien hace su obra y que nosotros somos simples instrumentos suyos, entonces la tentación de la vanidad comienza a debilitarse. Se cumple aquello que dice San Pablo, que en la vida y en la muerte somos del Señor, porque es Él quien hace y deshace. Y es algo que hay que respetar siempre. Dios hace en los demás y nosotros debemos aceptarlo. Hay un episodio de la vida de San Francisco que lo muestra muy bien. Estaba el hermano Maceo con el santo y le entró la tentación de pensar por qué la gente seguía tanto a San Francisco, que ni hablaba bien, ni era guapo, ni tenía una alta teología, y se lo preguntó. Y San Francisco se llenó de alegría y le respondió: ¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí? ¿Quieres saber por qué a mí viene todo el mundo? Esto me viene de los ojos del Altísimo, del Dios Altísimo, que miran en todas partes a buenos y malos, y esos ojos santísimos no han visto entre los pecadores ninguno más vil, ni más inútil, ni más grande pecador que yo. Y como no ha hallado sobre la tierra otra criatura más vil para realizar la obra maravillosa que se había propuesto, me ha escogido a mí para confundir la nobleza, la grandeza, la fortaleza y la belleza y la sabiduría del mundo, a fin de que quede patente que de Él y no de criatura alguna proviene toda virtud y todo bien, y nadie puede gloriarse en presencia de Él, sino que quien se gloría ha de gloriarse en el Señor, a quien pertenece todo honor y toda gloria por siempre. Y dice la historia que el hermano Maceo, ante una respuesta tan humilde, dicha con tanto fervor, quedó lleno de asombro y comprobó con certeza que San Francisco estaba bien cimentado en la verdadera humildad. Bien, por último, mis hermanos, nosotros, desde ese estar anclados en Cristo, debemos hacer el bien e impedir que se nos cuele la tentación de la envidia, de que lo bueno y lo santo se nos atragante, precisamente porque nos desenmascara. Te animo a que medites esta frase de Romano Guardini en su obra maestra que se llama El Señor. Y dice lo siguiente: el escándalo rara vez aparece desnudo, como lucha abierta y declarada contra la santidad de Dios. Por lo general se oculta, dirigiéndose contra algún hombre que es portador de esa santidad, contra el profeta, contra el apóstol, contra el santo, contra el hombre de convicciones religiosas. Una persona así llega a ser verdaderamente irritante. Hay algo en nuestro interior que no soporta esa existencia a la que está obligado un santo. Se rebela contra ello, incluso trata de justificarse apelando a las cotidianas deficiencias del hombre, por ejemplo, a sus pecados. Ese no debería hacer bandera de la santidad, o a sus debilidades que después se agrandan malévolamente en la mirada torva del rechazo, a sus excentricidades, nada más irritante que las manías de un santo. En resumen, se apela al hecho de que se trata de un hombre que por naturaleza está anclado en la finitud. Por otra parte, está la tentación de ser los jueces de los demás. Pese a ser obvio que siempre desconocemos en última instancia lo más profundo de sus corazones, no juzguemos, que eso es una potestad exclusiva de Dios. Dejemos que sea Él quien condene a la gente, pero luchemos porque todos nos salvemos mediante la corrección fraterna, la amistad y sobre todo la oración incesante por los hermanos alejados. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.